Muy buenos días a todos los que ya se encuentran allí conectados en esta preciosa mañana de lunes. Qué bendición poder estar aquí reunidos en la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial. 6 de noviembre, qué bendición, amén. Qué bendición cuando podemos estar unánimes, aunque de pronto no estamos congregados juntos, pero estamos unánimes aquí en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y como siempre les digo, es un gozo, es un placer poder compartir con ustedes, aunque sea por este medio. ¿Sí? Te quiero invitar allí donde estás, aparte de darte la bienvenida a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios, invitarte a que puedas disponer tu corazón, empezar esta semana con pie derecho. Para los que ayer estuvieron de pronto en el servicio dominical, sé que fueron muy bendecidos, pero hoy hay algo especial cuando nos levantamos en la madrugada, cuando nos levantamos en la mañana y esa primera voz, ese primer aliento se lo damos al Señor. Entonces, quiero invitarte a que podamos orar, a que podamos bendecir el nombre de nuestro Padre eterno y que podamos con un corazón dispuesto recibir su bien. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este bendecido día que hoy nos regalas, que hoy nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu presencia, reunidos en tu precioso nombre, mi Dios. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, tu presencia. Gracias porque yo sé que allí donde están cada uno de aquel lado de la pantalla escuchándote, Señor, y te van a seguir escuchando, y estás tú trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo, Señor, consuelo, trayendo, Señor, una voz, una palabra de aliento, de ánimo, Señor, porque allí donde tú llegas, allá hay libertad, allí donde está tu presencia, hay plenitud de gozo. Señor, nos podemos deleitar en ti porque solo tú puedes darnos palabras de vida, palabras que nos infunden aliento, que nos levantan, Señor, que nos restauran, Papito Santo. Y hoy empezamos no solamente este día, sino esta semana, Señor, en tu voluntad y en tu propósito eterno. Gracias te doy, bendecimos, Señor, tu iglesia, bendecimos, Señor, tu casa, y que sea tu palabra hoy hablando a nuestros corazones, ese rema de tu espíritu a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, amén, amén y amén. Y bueno, hoy quiero compartirte un tema bajo el título La verdad de Cristo. Es muy importante que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos por los cuales Dios nos permite atravesar, y que cada prueba, cada circunstancia que pasamos en la vida es una oportunidad para nosotros afirmar nuestra fe en el Señor, para nosotros crecer espiritualmente, pero también para defender la verdad de Cristo, para que nuestras convicciones sean afirmadas en medio de nuestras vidas, para avanzar en nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Y es aquí donde yo veo algo interesante que pasa en la palabra. Y para los que de pronto han estado siguiendo este devocional, eh, estamos estudiando el libro de el Evangelio de Juan, y ya vamos finalizando el capítulo 7, así que quiero compartirte para los que de pronto tienen allí su Biblia a la mano. En Juan capítulo 7 vamos a leer el verso 45 en adelante, que dice de la siguiente manera: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Para contextualizarnos un poco, hay algo importante que sucede aquí. Jesús está en el templo, están finalizando la fiesta de los tabernáculos y él está en el templo, se levanta y predica la palabra. El que tenga sed, le dice, venga a mí y beba, ¿verdad? Les dice. Y ya Jesús como que se queda allá con la gente empieza ya a regresar a sus casas, a sus hogares. Pero pasa algo interesante y es que en el verso 44 dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. La orden que tenían los alguaciles del Sanedrín, los alguaciles que estaban allí vigilando el templo, que estaban allí en protección de todo el Sanedrín, de todos los líderes religiosos en el templo, tenían la orden de arrestar a Jesús, de prenderle para meterle preso, pero ninguno fue capaz, ninguno tuvo la osadía de hacerlo, ninguno tuvo éxito en su misión. Y ante las diferentes reacciones que Jesús causaba en medio del pueblo judío, encontramos esta renuencia en los líderes judíos, en medio de los fariseos, de los religiosos de la época, en aceptar a Jesús y en recibirle. Ninguno de ellos aceptaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y les costaba, la dureza en su corazón era tal que solamente se preocupaban de sí mismos, solamente se preocupaban por su posición social, por el control y el poder que tenían sobre el pueblo, porque ellos manipulaban al pueblo a su antojo, apoyándose en la ley de Dios, apoyándose en la palabra de Dios. Y el hecho de que creyeran en Jesús y siguieran a Jesús les quitaba a ellos cierta libertad, cierto poder que tenían para con el pueblo. Y es aquí donde cobra mucha importancia la forma en la que nos estamos acercando a la palabra de Dios. Es aquí donde cobra mucha importancia la forma en que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y cómo lo estamos aprovechando. Si es para que nuestras vidas sean cambiadas y sean transformadas, o es más bien para excusar nuestro pecado, excusar nuestra iniquidad, o para manipular las situaciones a nuestro alrededor o a las personas a nuestro alrededor. Porque estos religiosos eran rabinos, eran maestros de la ley, conocían la palabra de Dios, conocían los mandamientos, los estatutos, pero aún así no eran maduros espiritualmente, no eran personas que quisieran realmente de corazón caminar con Dios. Y sucede algo interesante aquí, y es que muchas personas envanecidas por lo que saben, envanecidas por el conocimiento que tienen, o por la sabiduría, humanamente hablando, la experiencia que tienen, ¿qué hacen? Que muchas personas envanecidas por esto o por su nivel de escolaridad se vuelven orgullosas, se vuelven arrogantes y tienden a ¿qué? A menospreciar a los que están a su alrededor, a menospreciar a aquellos que apenas están empezando a escalar, a madurar en conocimiento, ¿verdad? Y por eso es que la palabra nos enseña sobre el amor de Dios, porque cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos solamente información, sin sabiduría y sin el amor de Dios, eso lo que hace es envanecernos, cegarnos, enorgullecernos. Mientras que cuando usted va a la palabra y usted es lleno del amor de Dios, cuando usted recibe esa sabiduría que viene de lo alto, como dice el libro de Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala al Padre.
Porque esta sabiduría que viene de lo alto no atropella a nadie, no mira a nadie por encima del hombro, ni se cree mejor que nadie, sino que mira a todos como iguales a sí mismo, entendiendo que por más conocimiento que tengamos, la sabiduría que enriquece ese conocimiento viene de parte de Dios y no del hombre. Por más experiencia que usted tenga en alguna rama o en alguna área, si eso usted no lo somete en humildad a la presencia y a la voluntad de Dios, no le va a servir de nada, porque lo que nosotros tenemos es para edificar, para bendecir a los que están a nuestro alrededor, no precisamente a nosotros mismos. Entonces, es aquí donde estos rabinos se sabían la ley, conocían la palabra, pero la utilizaban era para subyugar al pueblo, para traer carga sobre el pueblo, para tener al pueblo allí como que ignorante, porque esa era otra cosa, que el pueblo no tenía acceso de pronto a saber la ley, sino solo sabían lo que los rabinos y los maestros de la época les decían, les instruían o les instaban. Ellos no tenían de pronto ese nivel de entendimiento o para ellos acercarse de pronto a la ley y leerla. No es como ahora que usted va en cualquier parte, en internet, usted consigue la Biblia de estudio, los comentarios bíblicos que también son de mucha bendición, o usted va a una librería, consigue una Biblia, la puede comprar, y no solamente en cuanto a la palabra de Dios, en muchas cosas usted tiene acceso a la información y lo puede tener. En esa época no, ellos no tenían acceso a la información. Entonces, como primer punto, yo veo aquí el intento por ellos querer apresar a Jesús, por ellos querer prender a Jesús, y los alguaciles, que eran la guardia del templo al servicio del Sanedrín, recibieron esa orden de buscar la oportunidad de prender a Jesús, pero fueron incapaces de prenderlo, fueron incapaces de hacerlo. Y yo veo dos razones muy importantes por las cuales ellos fueron incapaces de arrestar a Jesús. Y aquí veo yo el poder y la voluntad de Dios y el propósito de Dios cuando nosotros estamos alineados con Él, cuando nosotros caminamos en lo que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos en nuestra humanidad, en nuestra carne, y nosotros nos encaminamos en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y miren lo que pasa importante aquí. Lo primero que yo veo, y quiero leerles rápidamente en Proverbios, capítulo 21:1, me encanta porque dice algo muy importante. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Por más que usted quiera decir, ayer hablaba con alguien y yo le decía, muchas veces Dios utiliza personas impías, personas que no son cristianas, para bendecirte, para ayudarte. ¿Por qué? Aquí nos lo está diciendo el libro de Proverbios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y me llevaba el Señor a recordar en el Éxodo, cuando el corazón de Faraón era movido por Dios para que retuviera al pueblo y luego para que lo dejara ir, porque el propósito de Dios, aparte de traer libertad al pueblo judío, era glorificarse y que el pueblo conociera quién es ese gran yo soy. Muchas veces nosotros estamos pensando en el problema, necesitamos el milagro, pero Dios quiere glorificarse y manifestarse de una manera mucho mayor, y es allí donde nosotros debemos tener un corazón dispuesto y un corazón abierto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios no hace algo chiquito, Dios lo que hace lo hace en grande. Cuando Él trae bendición a tu vida, trae bendiciones completas, trae bendiciones que trascienden, trae
ese cumplimiento de su propósito cuando hay corazones dispuestos, que están prestos a caminar en su voluntad y a caminar en obediencia a su palabra. Y la principal razón que yo veo aquí para que no pudieran prender a Jesús es que aún no había llegado la hora de Jesús. Recordemos que Jesús se movía en el tiempo de Dios estipulado para él. Jesús se movía en ese propósito con el cual Dios lo había enviado a esta tierra. Y aún no era ese tiempo de ser entregado, el tiempo de Dios para él aún no se había cumplido. Y toda la autoridad y poder de los alguaciles quedó reducida ante la voluntad y el propósito de Dios. Toda esa autoridad, todo ese poder, todo eso que el Sanedrín le había ordenado a los alguaciles, quedó vuelto nada ante el poder de Dios, ante la bondad de Dios y ante el propósito de Dios para Jesucristo. Por eso yo quiero que tú te puedas apropiar de esta promesa y puedas ver el cumplimiento de la palabra en tu vida cuando te encaminas hacia el reino de Dios y su justicia, cuando te encaminas en obediencia a la palabra. Nada podrá hacerte el enemigo no podrá hacerte frente si no es la voluntad de Dios, si Dios no lo permite, si no es el propósito de Dios. Todo lo que se quiera levantar en contra tuya fracasará. ¿Por qué? Porque tú estás siendo resguardado por Dios. Tú estás siendo protegido por la mano de Dios. Y si tú lo crees en esta mañana, encamínate en obediencia al propósito, al tiempo de Dios para tu vida. Porque Jesús lo iban a arrestar y dice la palabra que no pudieron, sencillamente los alguaciles no tuvieron los escrúpulos para hacerlo. ¿Y qué ocasionó esto? Ahora vemos la segunda razón por la cual se vieron totalmente impedidos para arrestar a Jesús, y fue porque fueron tocados y confrontados por la palabra que Jesús estaba enseñando, por lo que Jesús estaba predicando a toda la congregación y a todos los que estaban allí. Ellos también habían quedado fascinados, los alguaciles habían quedado impactados por la palabra, por la forma en cómo Jesús enseñaba. Jesús hizo que ese evangelio, que esa palabra que ellos tanto habían escuchado en boca de muchos maestros y rabinos allí en el templo, cobrara vida. Y ellos se vieron confrontados, se vieron como que, wow, esta palabra tocó mi corazón, realmente este es el Hijo de Dios, realmente este es el Mesías. Y la enseñanza de Jesús fue algo significativo para estos alguaciles del templo, hasta el punto que ellos no pudieron arrestarle, ellos no pudieron prenderle, y aún sabiendo lo que se les venía, como dice uno, pierna arriba, cuando fueran a los principales sacerdotes, ellos prefirieron mejor decirles no. Y ellos le responden, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Recordaba cuando leía esto, me impactó tanto porque lo que implica la presencia de Dios en tu vida, lo que implica cuando tú eres una persona que ora, que lee la palabra, que camina en obediencia a la voluntad de Dios. Me acuerdo de David. El rey Saúl había sido desechado por Dios y estaba siendo atormentado por espíritus malignos. Y en el reino, el rey Saúl tenía todo un ramillete, toda una corte de adoradores que podían haberle cantado coros completos para disipar lo que le estaba afectando espiritualmente, pero solo un hombre tuvo el poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, para con tocar el arpa, hacer que esos espíritus que estaban atormentando al rey Saúl salieran y lo dejaran en paz. Con solo tocar el arpa, la Biblia nos dice que David le predicó, echó fuera demonios, le echó, qué sé yo, le puso algo, no. David solo tocaba el arpa. Y al David tocar el arpa, dice la palabra, que el rey Saúl se tranquilizaba, tenía paz, porque enseguida los espíritus que lo estaban atormentando le dejaban.
Y veo yo aquí la importancia de nosotros ser llenos de la presencia de Dios, buscar ser llenos, anhelar con todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo, solo Jesús puede traer paz genuina a nuestro corazón. Solo Cristo puede traer libertad, puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede traer esa calma y esa tranquilidad que sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades y los problemas, tú puedes estar confiado, puedes estar tranquilo porque sabes que Dios tiene el control de todas las cosas y que mientras tú permanezcas allí bajo su poderosa mano, puedes estar seguro que todo va a estar bien. Amén. Entonces yo veo aquí que estos alguaciles habían escuchado muchas personas, rabinos, con doctorado, con magíster, pero quien realmente les impactó fue Jesús. Lo que Jesús les decía, la forma en cómo Jesús les enseñaba, les hablaba con la verdad, con el evangelio, con la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Amén. Entonces vemos cómo Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios está por encima de aun aquellos que se creen sabios, de aun aquellos que se creen sabérselas todas, de aun aquellos que tienen tanto poder, pero que ese poder queda reducido a nada ante la voluntad de Dios y ante el poder de nuestro Padre Celestial. Y vemos también la reprimenda que le dan a los alguaciles, ¿verdad? Porque ¿qué le contestan los principales sacerdotes cuando ellos le dicen: no hemos escuchado hablar a ningún hombre como habla este hombre? Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Miren la actitud del corazón de estos hombres ante el fracaso experimentado y la inminente frustración por el testimonio que los alguaciles le estaban dando. Ellos se enfurecen, ellos se enojan porque por ningún punto ellos quieren soltar esa gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces ellos se enfurecen y lo primero que intentaron hacer fue acallar a los alguaciles. Fue como pretender confrontarlos diciéndole que se dejaron engañar, que eran unos ignorantes. Entonces ellos tratan de acallarlos, pero no con argumentos racionales, no con argumentos lógicos, sino tratando de manipularles con una actitud despectiva y arrogante hacia Jesús. Ellos no le dijeron: no, ustedes están equivocados, y como un buen maestro que ha sido puesto por Dios hace: no, vengan acá, esa persona de pronto les está enseñando equivocadamente, o no, buscando enseñarles, sino de una manera despectiva y arrogante, como que, miren, si se dan cuenta, ningún gobernante, ningún principal, ningún fariseo ha creído en él ni le sigue. Ustedes son unos ignorantes que creen en él y quieren seguirle. Y esta no es la forma en que nosotros debemos tratar a las demás personas. Jesús siempre nos dio ejemplo, como enseñándonos la palabra. Jesús, ante cualquier situación, siempre tenía como primera arma la palabra de Dios. Siempre estaba allí dispuesto a enseñarnos, siempre está allí dispuesto a guiarnos, a confrontarnos, a hacernos ver nuestros errores, pero también a enseñarnos para encaminarnos en lo correcto, sin hacernos sentir menos, sin humillarnos. Entonces, cuando tú te sientes humillado, cuando tú te sientes maltratado por esa persona, no es lo que Dios quiere, no es la forma en que Dios obra en nuestras vidas, porque dice la palabra que Él nos atrae con lazos de ¿qué? De amor. A veces nos tiene que confrontar y nos tiene que disciplinar, pero lo hace como con amor. Esa actitud de superioridad y desprecio fue la que mantuvieron siempre los fariseos frente a todo aquel que salía en defensa de Jesús, frente a todo aquel que les decía: yo creo en Jesús,
creo que Él es el Mesías, creo que Él es el Cristo. Enseguida los fariseos los trataban de ignorantes, los trataban, tú no sabes nada, tú no conoces la ley. Y yo veo aquí que ellos se preocupan, y acaso algunos gobernantes ha creído en Él, o alguno de los fariseos ha creído en Él. Y es que en realidad la preocupación de ellos era de su estatus, era el de perder como que ese control, esa posición social sobre el pueblo, como les decía al principio. Y cuando usted va, le invito a que me pueda acompañar rápidamente allí a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 26. Dice de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren lo que la palabra, esta verdad que nos está diciendo la palabra. Dios no necesita que tú seas una persona brillante. Dios necesita corazones dispuestos, corazones que le digan: Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesta, yo me rindo delante de ti, rindo mi vida, rindo mi ser, rindo mi corazón, y toda mi vida entera la rindo ante ti. Eso es lo que Dios necesita, porque Él se encarga de hacer de ti esa persona inteligente, sabia, entendida. Él te da ese conocimiento para que tú emprendas ese propósito para el cual Él te está levantando, Él te está preparando. El Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda. Y por eso acabamos de leer aquí en 1 Corintios que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Como tercero que veo yo aquí, las verdades que estos fariseos le dicen a los alguaciles. Son verdades las que ellos le dicen, pero son verdades que ellos utilizan para manipular a estos alguaciles, para hacerlos sentir mal por creer en Jesús. ¿Y cuántas veces no vemos hoy en día a personas que uno dice que es cristiano en ciertos gremios, en ciertos lugares, y tú eres cristiano y tú vas a la iglesia y tú te pones la falda larga y usas tal cosa y haces esto o aquello? Ay, no, pero tú porque eres evangélico o porque eres cristiano, y quieren hacer sentir mal a la gente porque por el hecho de ser cristianos. Y eso es algo común hoy en día. No, a fulanito no le digas porque tú sabes que él es evangélico o él es cristiano, y a él no le digas. Y no debe ser la actitud. Era precisamente la actitud que tenían estos fariseos. Querían como que menospreciar y menoscabar a estos alguaciles por el hecho de haber creído, de haber recibido las enseñanzas de Jesús. Y aquí dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos han dicho una verdad, porque cuando tú y yo desconocemos la palabra, desconocemos la ley de Dios, los mandatos de Dios, vivimos bajo maldición, porque vivimos bajo las creencias y el dominio del mundo. Y recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás, y todo lo que hay en el mundo es influenciado y manipulado por Satanás. Entonces, cuando tú desconoces la palabra de Dios, tú eres influenciable, eres manipulable. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y aplicar la verdad de Cristo a nuestras vidas de manera genuina, como nos enseña la palabra. Porque si no, cuando nosotros no tenemos un verdadero conocimiento, un conocimiento completo de Cristo, estamos allí como
como expuestos a que nos manipulen, a que nos digan cosas incoherentes. ¿Cuántas personas no han caído en tantas cosas? A veces nos da tristeza porque nos enteramos de personas que han hecho cosas horrorosas, manipulados o mal direccionados por este tipo de personas como estos fariseos que les hablaban de manera incorrecta la palabra y las verdades a las personas. Entonces, vemos aquí claramente que los fariseos intentaban explicar la popularidad de Jesús en base a la ignorancia del pueblo respecto a la ley. Usaban este argumento de una forma incorrecta. Pero cuando usted va allí mismo a Juan, unos capítulos atrás, en el capítulo 5, recordemos que Jesús le dice a sus discípulos, le dice al pueblo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento real de la palabra de Dios y la ponemos por obra, caminamos en obediencia a la palabra de Dios y en sujeción a la voluntad de Dios, nos acercamos más a Jesús y somos más humildes. La palabra de Dios nos lleva a conocer más a Cristo, a conocer más a Dios y a caminar como en humildad, en amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Aunque veamos a las demás personas que están equivocadas, nosotros no le juzgamos, mira cómo está de equivocado, uy no, pobrecito, no. ¿Qué le digo yo siempre a mi esposo y a todo el que me dice, mira ese pecador, ese está en pecado, ese no, necesita de Cristo. Necesita la luz de Cristo en su vida, porque así como ese ahora mismo está pasando por un momento de dificultad en su vida, yo en algún momento también estuve en el lago de lodo cenagoso y de allí me rescató el Señor. De allí me rescató Jesús y fue la luz de Cristo en mi vida, la luz de la verdad de la palabra, la que trajo un cambio a mi vida y la que ha venido transformando todo mi ser y me ha hecho esa persona que hoy el Señor me permite ser, y todavía sigo creciendo y sigo avanzando, ¿verdad? Porque no nos quedamos siempre allí, sino que vamos creciendo, como dice la palabra, vamos en aumento como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto, porque esa es nuestra misión, crecer hasta que seamos como Cristo. Esa debe ser su objetivo y el mío, que seamos cada vez más como Jesús. Y cuando usted va allí al libro de Efesios, voy a leer rápidamente. En el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y seguidamente dice Deuteronomios capítulo 28, verso 15. Deuteronomio 28, verso 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. No porque sea el deseo de Dios para tu vida ni para mi vida, sino que solamente hay dos caminos. O estamos en el camino de Dios o estamos en el camino de las tinieblas. Pero dice la palabra, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las tinieblas. Debemos decidir, ¿verdad? Debemos decidir a quién
queremos seguir y a quién queremos servir. Y es aquí donde cobra protagonismo alguien muy importante, y es Nicodemo, quien en medio de toda esta confusión sale en defensa de la verdad y pone al descubierto lo que había en el corazón de estos líderes religiosos, de estos fariseos, porque dice que en el verso 50 de Juan capítulo 7 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y lo que vino a decir es que los fariseos conocían la ley, pero no la cumplían. Se desautorizaban a sí mismos al querer juzgar a Jesús sin antes ver sus obras, sin antes ver lo que él estaba haciendo. Y aquí me impacta porque para Nicodemo no debió haber sido fácil. Nicodemo era parte de ese grupo de fariseos, era parte del Sanedrín, él era un maestro de la ley. Imagínese usted en un lugar de prominencia, ¿verdad? Y tener que enfrentarse a todos los que están a su alrededor para defender la verdad de Cristo, para defender la verdad del Evangelio. Tremendo, para eso se necesita tener mucha fe y ser valiente. Y para mí es un gran ejemplo Nicodemo, porque al ver cómo los fariseos estaban arrinconando a estos alguaciles, Nicodemo se para y les dice: ¿acaso la ley juzga a un hombre sin primero ver sus obras y sin antes mirar bien qué es lo que está pasando, estudiar bien el caso? Ustedes, como quien dice, ustedes conocen la ley, pero no la ponen por obra, se están desautorizando ustedes mismos. Y no crean que Nicodemo la tuvo fácil de allí en adelante, porque él automáticamente se convirtió en un referente de estos fariseos para que lo atacaran a él también. Pero por encima de todo eso estuvo la verdad de la palabra de Dios en el corazón de Nicodemo, que no le permitió, su misma conciencia no le permitió quedarse callado ante todo este panorama que él estaba viendo. Y esto es una confrontación fuerte, porque ¿cuántas veces no nos hemos quedado callados cuando vemos que alguien habla mal del Evangelio, de que alguien habla mal de Dios, de la palabra? Y nosotros conocemos la palabra y conocemos de Dios y nos quedamos como que mirando para todos lados, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me estremeció mucho. Nicodemo queda solo ante el resto del Sanedrín, pero nada de esto logró apartarlo, como tampoco apagar su fe. Aunque Nicodemo quedó solito, porque él se enfrentó a todos estos principales, siendo él también un principal. Esto no apagó su fe, esto no lo hizo apartar del camino de Jesús. Antes, por el contrario, esta prueba lo que hizo fue afirmar su fe, aumentar su fe, que su fe fuera una fe verdadera, genuina, y que fue fortalecida en medio de su vida. Las pruebas no son para que nosotros nos apartemos de Dios, es para que nos afirmemos más en el Señor y para que creamos en el poder de Dios, que está por encima de cualquier situación o cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando. Yo quiero dejarte con esta palabra en esta mañana y quiero invitarte a que podamos orar, a que puedas decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú estás allí presto siempre para defendernos, para ayudarnos, para fortalecernos, para transformar nuestras vidas, Señor, porque tú obras en nuestros corazones de una manera sobrenatural. Yo bendigo, Señor, a todos los que se encuentran allí escuchando esta palabra, Señor, a los que la van a seguir escuchando. Yo les bendigo con toda bendición de lo alto, mi Dios. Y en esta mañana nos postramos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, para seguirte, para adorarte, para ser esos adoradores en espíritu y en verdad, para recibir tu palabra y para caminar en obediencia y sujeción a ti.
Gracias te doy, mi Rey, porque tú no nos dejas solos, porque tú tienes especial cuidado de cada uno de nosotros, porque cuando nosotros nos enfocamos en el reino de los cielos y su justicia, dice tu palabra que vendrán esas añadiduras, Señor, del cielo, vendrá ese socorro, ese pronto auxilio, esa fortaleza, Señor, que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, sino que siempre estás allí en medio de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Nos despojamos en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, que hoy está necesitando un toque tuyo, Padre eterno. Les bendecimos, Señor. Esta nación la bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a ti que estás allí conectado, que estás atento a la palabra de Dios. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta preciosa mañana y tengas un bendecido día en victoria. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Busco lentamente tu voz, tu respiración. Yo quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me